Listo, estamos grabando. Bueno, a ver, vamos entonces al comenzar la clase del día de hoy. ¿Qué les pareció la noticia que les pedí compartir? Ah, y otra cosa más, ¿pudieron ver el video de cómo es del sistema, de cómo se eligen el sistema, cuál es el sistema proporcional para elegir los diputados? ¿El DONT? ¿El DONT? Sí. No es tan difícil, ¿lo vieron? Yo el video no lo vi, el artículo sí lo leí. Ah, bien. Bueno, en el video, de verdad que es, no sé si alguien lo vio, pero creo que dura unos minutos, 3, 4 minutos, y está la explicación básica de cómo funciona. Por supuesto que en la práctica, cuando hay que contar votante por votante y en el medio de un proceso electoral, puede ser un poco más complicado que lo que vemos en el video. Pero no obstante ello, creo que es sencillo finalmente entender al menos cómo funciona la mecánica, como por qué, digamos, le corresponden X cantidad de diputados a un partido y X cantidad de diputados al que le sigue. Bueno, ¿cuál es ¿notaron que haya algún problema con la coparticipación aquellos que leyeron el artículo? Sí. El problema fundamental del que habla el artículo es que es la ausencia de una ley que regule. Uh-huh. De hecho hay una ley, pero es muy vieja. Tenemos una ¿saben de qué año es la ley que tenemos actualmente? No recuerdo, pero dice que son 24 años, que pasaron 24 años y no. 1988. Del 88. El 88 y supuestamente se tendría que haber normado en el 96 después de la última reforma constitucional. Bien. Fíjense que hubo más acuerdo político para hacer una reforma constitucional que para poder lograr reformar la ley de coparticipación. ¿Se dieron cuenta de eso o lo pensaron en algún momento? Es realmente así de complicado el tema. Es mucho más fácil hablar de cómo vamos a distribuir el poder político, cómo vamos a organizar jurídica y políticamente nuestra nación, que de cómo vamos a repartir la plata que se recauda. Así de complicado es. El tema de los impuestos coparticipables es complicado en un país que tiene una estructura tributaria tan complicada como la nuestra. Ustedes saben, digamos, que hay una queja muy grande, ¿no?, de muchos sectores de la producción respecto de, digamos, de cómo influyen o cómo pegan los impuestos en la producción. O sea, nuestro país tiene un sistema impositivo que realmente es muy pesado de llevar adelante. Digamos, lo saben, lo conocen, seguramente lo padecen más de uno, ¿o no? Creo que ¿les gusta pagar impuestos a ustedes? No, a nadie. No, y no. Bueno, a ninguna persona de ningún lado, de ningún país, le gustan pagar impuestos. El problema de la Argentina, como sistema tributario, es que nosotros pagamos muchos, pero muchos impuestos. No sé si vieron, estos días estuvo circulando un video de los productores agropecuarios que explicaban, digamos, qué porcentaje de las ganancias se llevaba al Estado argentino. Digamos, alrededor del 75% de las ganancias se lleva al Estado a través de todos los impuestos. Es decir, si ustedes importan $100, no sé, de soja, 25 lo ganan y 75 lo pagan de impuestos. O sea, eso quiere decir que si ustedes plantan cosechas 4 años seguidos, 3 cosechas son para el Estado y una para ustedes. Ese es el sistema, y eso es solamente un sector de la producción. Después tenés que hay impuestos que son coparticipables, como por ejemplo el IVA, que lo paga desde la persona más pobre
del país cuando compra un alimento básico como puede ser la polenta, el fideo, la harina, el arroz. Esa persona paga el mismo impuesto, esa persona pobre paga el mismo impuesto que una persona que tiene mucho poder adquisitivo. Por eso yo creo que en algún momento va a haber que sentarse en este país y decir, bueno, miren, ¿cuáles son los impuestos que de verdad hay que pagar? ¿Quiénes son los que más tienen que tributar? Y cómo hacemos que esto sea más justo para el que produce y también y sobre todo más justo para aquel que gasta todo lo que tiene en alimentos, como es el caso de las personas más humildes que hay. O sea, cuando menos plata ganas, mayor cantidad o mayor porcentaje de tus ingresos lo destinas a la compra de bienes esenciales como son los alimentos. O sea, y sobre los alimentos nosotros aplicamos un IVA del 21%. Es decir, si, no sé, un paquete de arroz sale 100 pesos, 79 pesos son el precio y 21 de esos pesos son impuestos. Un impuesto. Después hay otros impuestos más que se le suman. O sea, es realmente un desafío que vamos a tener que asumir. Y hay gente que va a tener que seguramente pagar más, otra en beneficio de otra que pague menos, pero sobre todo, digamos, va a haber que sentarse a trabajar. Y siempre menos impuestos es mejor, por regla general. Así lo dicen los economistas, no lo digo yo que soy abogado. Pero realmente la Argentina es, según muchos juristas y economistas, una especie de infierno tributario por el que uno debe circular y es complicado. Bueno, y puntualmente, ¿qué les parece a ustedes la ley de coparticipación federal? Les pregunto porque la ley de coparticipación sí tiene que ver, está relacionada directamente con la administración pública. ¿Saben con qué criterio se establece, digamos, el percentil, es decir, lo que le vamos a dar a cada provincia? En principio creo que no hubo No hay. nada, digamos. Se hace un decreto reglamentario y, digamos, el criterio para darle a Chaco lo define el poder político y lo mismo para cada uno de los casos. Eso es lo que yo hablaba la vez pasada, el muñequeo político, digamos. Exactamente, sí, es una cuestión política. O sea, y hay o sea, si a ver, y el que más, siempre está la queja de las provincias que más aportan, por ejemplo, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, es decir, la zona más Mendoza, que son las zonas más productivas de nuestro país, digamos, son las que más aportan y sin embargo las que mucho menos reciben de esa coparticipación. Provincia de Buenos Aires, por cada 10 pesos que aporta, recibe 4. Y antes recibía menos aún. Recién con el gobierno anterior hubo hoy una modificación de la ley de coparticipación vía decreto. Digamos, se le dio 1 peso más. Y eso provocó una serie de, una serie de conflictos con las provincias. O sea, no fue fácil pilotear. El año pasado, ustedes recuerdan que a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se le recortaron una serie de recursos y eso implicaba, por ejemplo, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo que suspender unas obras que estaban presupuestadas para este año. ¿Lo recuerdan o no? ¿O pasaron esas cosas y uno no las registra? Les pregunto de verdad. Sí, recordamos. ¿Recuerdan Bueno, más o por lo menos? menos yo recuerdo que Bueno, incluso digamos, el jefe de gobierno se enteró ahí, en el momento que se estaba dando. Claro. Está bien. Y no son, a ver, por ahí uno dependiendo de qué partido político uno es, lo ve como una conquista o una derrota, a veces. Pero no necesariamente es así, digamos.
hay que ver la cuestión más general. Y te pregunto, ¿te pareció que estaba bien o que estaba mal? ¿O qué opinión te merece, digamos, estas cuestiones? Te lo A mí pregunto a vos particular, como... ¿Mm? sí, no, sí, sí. A mí particularmente me pareció mal, primero desagradable, en principio, porque venían trabajando juntos en esto de la pandemia, Ujú. de enfrentar la situación y que esta persona, digamos, que tiene mucha carga, mucho compromiso, digamos, Horacio Rodríguez Larreta con su gente, que se vea diezmado su presupuesto, el que él está manejando, así tan repentinamente, no me parece bueno, digamos. Si bien se sabía que muchas cosas iban a quedar en el camino por la situación de la pandemia, pero Sí, la sí. forma en la que se dio fue chocante. Claro, y crea pequeñas crisis políticas, vieron, por el camino en un país que no necesita más crisis políticas, no sé, es mi criterio. Tengo el criterio de que estamos bien con las crisis, ya tenemos nuestra cuotita. Ya tenemos lo suficiente. Sí, 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 tenemos bastante para ocuparnos, ¿no? ¿No les parece? Bueno, ¿qué otra cuestión? Bueno, y eso fíjense lo complicado que es entender, comprender cómo funciona y cómo se establece. Y es complicado para ustedes, es complicado para mí, es complicado para los gobernadores, es complicado para los diputados, para los presidentes, porque realmente la ley es bastante ambigua. La ley es bastante ambigua. Otra cosa, los impuestos que muchas veces se crean coparticipables, les ponen ese mote de transitorio, y la verdad es que en la Argentina no hay impuestos transitorios. En 1900, miren lo que les voy a contar. En 1930, cuando la Argentina tuvo una gran crisis económica, porque todos los países estaban en crisis económica, de hecho, en 1930 ocurre el primero de los 6 golpes de estados modernos que hay en la República Argentina, que es el de 1930. A raíz de ese golpe de estado y por la crisis financiera que había en la nación, se crea un impuesto transitorio que es el impuesto a los bienes personales. ¿Está? Que es un impuesto que se creó de manera transitoria, hace casi 100 años. Los que nosotros, Impuesto bueno, a la ganancia también, de emergencia. las famosas leyes de emergencia. Bueno, no sé quién estaba, acá hay muchísima gente mucho más joven, pero no sé quiénes estaban ya con memoria y activos en el año 2001. En ese año, un poquito antes de la crisis, se crea el impuesto al cheque, que también iba a tener una vigencia de 6 meses. ¿Saben cuánto va? Hasta ahora se paga. Hasta Estamos ahora a se 20 paga. años ya. ¿Sí, Cristian? Hasta ahora se paga. Hasta ahora se paga. Si ustedes tienen la mala suerte de estar en una profesión, como por ejemplo la abogacía, donde les depositan sueldos, o mejor les depositan honorarios o parte de sus ganancias en cheques, van a ver que tenemos esa situación, digamos, que nos están siempre sacando un poquito. Siempre es una maldición realmente. Y fíjense que sin embargo es un impuesto que, a ver, hay municipios enteros que dependen de la percepción del impuesto al cheque. O sea, se crea un sistema de financiamiento de los gobiernos municipales a través del impuesto al cheque. Vayan a preguntarle a un intendente del interior si quieren que quiten el impuesto al cheque. Se agarran así de la cabeza, ¿no? En comprender, fíjense, les cuento una anécdota personal. En la facultad de abogacía no vemos absolutamente ninguna materia que tenga que ver con administración, y vemos solamente una materia en primer año que se llama economía, o que son en realidad economía política, que son pequeños fundamentos de lo clásico de la economía y de lo elemental. Eventualmente, ya más grande yo y recibido, por supuesto, comencé a hacer una maestría, de la cual todavía debo la tesis,
sobre economía, política y gobierno. Realmente la cantidad de cosas que hay que conocer de la economía, entiendo yo que deberían ser para todas las carreras, especialmente para carreras, digamos, que tengan que ver con esto, con la administración, con la administración de justicia, con las ciencias sociales en sí. Por ahí, no sé, a un arquitecto o un ingeniero capaz no le sirva más allá de la formación general y para desempeñarse como un buen ciudadano, pero al resto de nosotros, a los que trabajamos en esto, absolutamente, absolutamente. Comprender cómo funciona la economía y comprender cómo funciona la economía de este país es fundamental. Y a mí me pasó de darme cuenta de esta situación ya arriba de los 35 años. O sea, de lo poco, digamos, de lo poco que tenemos de formación los profesionales de las ciencias sociales en este tema. No sé si les pasa a ustedes, digamos, en lo particular. O sea, no les resulta a ustedes que, no sé, ven una materia como control, por ejemplo, y les resulta todo novedoso. A mí me pasó eso. Porque en abogacía nada que ver, nada que ver. No sé si tanto novedoso, pero por ahí uno, a través del conocimiento, ve que el trabajo que uno hace es mucho más importante de lo que uno cree Uh-huh. y además lo puede hacer de mejor manera y- y planificando a futuro y viendo un montón de situaciones que antes no la podía ver por ignorancia misma Uh-huh. de la persona. Claro. No, es que, miren, esto yo no lo digo por ser chupamedia de los alumnos, pero realmente, el trabajo que hacen ustedes es muy importante, ¿eh? Es muy importante en serio. Y cuanto mejor preparados estén ustedes como técnicos o como profesionales, eh, mejor para todos, mejor para todos. Cuanto mejor esté formado el cuadro de la burocracia, porque ustedes, a ver, en el sentido más respetuoso de la palabra, ustedes son burócratas. La burocracia, yo creo que les conté, la burocracia es un avance, digamos, para lo que existía antes, que era la arbitrariedad del rey. O sea, la burocracia es realmente un avance en la administración pública en la cual se comenzaban a tomar las decisiones de gobierno conforme la razón y conforme la ley. Digamos, ustedes que son los burócratas, cuanto mejor formado usted, cuanto más criterioso sea su accionar, cuanto más prudente sea lo que hagan, mejor redunda en la administración del Estado y mejor redunda para todos. Es una cuestión muy importante. En menos de un minuto se va a cortar este video, perdón, este video. Volvemos a entrar al mismo link, ¿les parece? Sí, ya les aviso, no avanzo más, dejo un segundito nada, para que corra, para que podamos, retomar en unos instantes.